Cordial saludo, profesor José Jairo y profesor Néstor Murallas. Mi nombre es Eliana Ramírez y junto con mis compañeras estaremos exponiendo lo que fue el trabajo integrador. Mi compañera Kelly Silva, Julie Rosas y Yusi Vargas. En el caso de Julie Rosas, solo ve la materia de investigación en psicología 2. Como el contenido de este trabajo, tenemos el título, la introducción, los objetivos, la justificación, la revisión literaria, el marco teórico, la metodología, discusión, conclusión y algunas recomendaciones. Nos correspondió el tema de desarrollo físico en la adolescencia, todo lo que tiene que ver con el crecimiento, la pubertad, cambios en la apariencia física durante esta etapa. Entendemos por la adolescencia que este es un proceso transitorio entre las dos etapas de la vida, entre infancia y pasar a la adolescencia, y se observan algunos cambios morfológicos y psicosociales. Para la Organización Mundial de la Salud, dice que la adolescencia se comprende entre la adolescencia temprana, 10 a 14 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años. Durante esta etapa se observan cambios físicos como un aumento de peso, cambios en la estatura, en la forma, en las dimensiones corporales. También hay una mayor capacidad de oxigenación, de maduración de los pulmones, del corazón. También los mecanismos amortiguadores se fortalecen un poco más en este tiempo y también los órganos sexuales se ven un cambio totalmente drástico. Además, un incremento en los procesos endocrinos, metabólicos, así como en el comportamiento y otros aspectos, como la búsqueda de la identidad y una construcción de la personalidad. También esta investigación nos lleva a conocer a profundidad todo lo que sufre el ser humano. Desde la psicología evolutiva entendemos que se comprende a este como un ser multidimensional que tendrá cambios desde que nace hasta que muere. Estos cambios se dan en el componente biológico, pero también cognitivo y también como la construcción del ser, del alma, del ser social. En esta investigación, pues se abarcó este proceso evolutivo desde la perspectiva de cambios físicos, desde la etapa de pubertad, desde la apariencia física en el adolescente. Entonces, pues, ¿cómo llegamos a conocer algunas variables? Gracias a unas teorías de la evolución, gracias a algunos artículos que investigamos junto con cada compañera, y esto nos hizo de forma un poco más sencilla entender lo que está pasando en este proceso. Y bueno, estos temas nos aportaron bastante conocimiento que se va a ir desglosando a medida de que vayamos compartiendo este tema tan importante del desarrollo físico en el adolescente. Buenas noches, profesores. Bueno, como objetivo general, tenemos determinar las características que tiene la etapa de la adolescencia en el desarrollo físico, crecimiento, pubertad, cambios en la apariencia física por medio del análisis detallado de teorías y conceptos tomados de artículos científicos. En los objetivos específicos tenemos definir la adolescencia y los cambios físicos que suceden allí y o entender la complejidad de los seres humanos a atravesar por esta etapa. Adicional, tenemos también aclarar dudas mediante teorías dichas por importantes autores sobre estos cambios que producen en la adolescencia. Y adicional, analizar incidencias, consecuencias de cómo se perciben y llevan estos cambios físicos en los adolescentes. Como justificación, tenemos que la investigación acerca de este tema es de suma importancia tanto para estudiantes de psicología, medicina y otras áreas de salud, como también para los seres humanos en general, ya que este tema es realmente lo que vive directamente cada individuo a través de su crecimiento y etapas de vida por las que la mayoría va a pasar, pasando a ser la adolescencia una de las etapas más significativas y básicas para el futuro adulto en que se convertirá. Es de total relevancia esta investigación, ya que en la actualidad muchos jóvenes y niños no entienden el proceso por el que están pasando y muchas instituciones tampoco están preparadas de forma adecuada para guiarlos. Por esto mismo, este documento puede ayudarlos a ellos y a los padres o cuidadores a esclarecer mejor los cambios que suceden en estos años críticos del crecimiento y así guiar a sus hijos de la mejor manera para que tomen esta etapa de la vida como algo normal
y disfruten de la misma sin que llegue a ser un conflicto para la familia y el individuo como tal. Adicional, es pertinente crear conciencia sobre lo que se sufre emocionalmente los adolescentes e indagar más sobre las afectaciones que tienen el cambio físico en cuanto a cómo es percibido desde la subjetividad y de los pares, pues esta percepción puede afectar su salud física y mental, así como ayuda a la investigación a aclarar dudas, también en ciertos problemas que van surgiendo en los cambios quienes en muchas ocasiones les puede afectar e incluso a muchos les afecta disminuyendo su autoestima y en medidas extremas para cambiar en lo que sus cuerpos se están convirtiendo. Es por eso que al estudiar más a fondo, esto conlleva a sí mismo, se puede explicar de manera más específica a los adolescentes estos temas sin tabús y sin que se sientan mal, sino todo lo contrario, que al haber investigaciones basadas en hechos científicos se sientan en confianza y con la seguridad de hablar de sus dudas e inquietudes. Revisión literaria. En cuanto a la revisión literaria, recopilamos los siguientes artículos. El número 1, caracterización del crecimiento y desarrollo de los adolescentes de séptimo. El 2, ansiedad, autoestima e imagen corporal en niñas con diagnóstico de pubertad precoz. El 3, menarquia temprana y su asociación con conductas de riesgo en adolescentes. El 4, adolescencia en imagen corporal en la época de la delgadez. El 5, la imagen corporal en adolescentes mujeres, su valor predictivo en trastornos alimentarios. El 6, adolescencia y salud. El 7, adolescencia, cambios biopsicosociales y salud oral. El 8, crecimiento físico y estado nutricional de adolescentes escolares. El 9, percepción de la imagen corporal en adolescentes universitarios. El 10, relación entre imagen corporal y autoconcepto físico en mujeres adolescentes. El 11, autopercepción de la imagen corporal y prácticas para corregirla en adolescentes en una institución educativa de Lima, Perú. El 12, caracterización de los adolescentes en la ciudad de Medellín. El 13, evolución y determinantes de la autoestima durante los años adolescentes. El 14, modificación de conocimientos sobre salud sexual reproductiva en adolescentes con riesgo de preconcepcional. El 15, relación entre la satisfacción con la imagen corporal, autoconcepto físico, índice de masa corporal y factores socioculturales en mujeres adolescentes costarricenses. El 16, valoración de autoestima y la imagen corporal en adolescentes de Cáceres. El 17, propiedades psicométricas del cuestionario de autoconcepto físico en adolescentes peruanos. El 18, influencia sociocultural y los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. 19, influencia de la condición física en el autoconcepto de un conjunto de adolescentes del municipio de Alcantarilla. Y por último, el 20, imagen corporal y realización de dieta de diferencias entre adolescentes españolas y latinoamericanas. En cuanto a la revisión, se estudiaron estos 20 artículos originales de fuentes confiables donde se explican los cambios del cuerpo humano durante su transición de niños a adultos, cada uno de ellos hablando de la importancia del desarrollo a nivel corporal de los sujetos, el cambio en sus caracteres sexuales y cómo estos intervienen en su autopercepción de la imagen, cambios físicos como la aparición de la primera menstruación, crecimiento de los senos, aparición de vello púbico, facial en los hombros y en las piernas, cómo influyen las culturas y la zona geográfica donde se encuentran. Viene con ello la baja autoestima, la autopercepción de la imagen, el ganar masa muscular y peso, cómo influye psicológicamente en ellos. También el acné, las relaciones sexuales a temprana edad y embarazos no deseados, contraer enfermedades de transmisión sexual. También cabe resaltar los trastornos alimenticios debido no solo al cambio físico, sino a la influencia que tiene la sociedad. Y bueno, como lo leyó mi compañera anteriormente sobre esta base de artículos científicos, hicimos este marco teórico
entendiendo que la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Esta está cargada pues de grandes cambios, tanto físicos como mentales y sociales. El cuerpo y el pensamiento evolucionan y pronto pues el que es niño deja de serlo para descubrir nuevas formas de pensar y tomar decisiones propias. De acuerdo a la OMS, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Partiendo de esta premisa, se conoce también la adolescencia precoz, que aún es antes de los 10 años. Aún la adolescencia precoz está entre los 8 a 10 años y la adolescencia intermedia, podríamos decir que está entre los 10 a los 14, 15 años. La tardía, algunos lo datan también hasta los 21 años. También entendemos esta transición que es muy fundamental y totalmente necesaria para el desarrollo de todo ser humano, a nivel físico, perdón, como también a nivel emocional. Esta transición en el adolescente se despliega un conjunto de cambios corporales que incluye el físico, como ya lo hemos mencionado, el cambio en la estatura, el cambio en la voz, sobre todo en los hombres, crecimiento muscular, aparición del vello púbico, axilar y corporal en ambos sexos, aunque no se da al mismo tiempo en hombres y mujeres, ni en las mismas dimensiones. Por ejemplo, en algunas mujeres es más evidente estos cambios. También las mujeres ganan un poco más de grasa corporal, sus caderas se ensanchan un poco más, entonces esto va a ser evidente y se va a ver reflejado en las etapas. Por ejemplo, en los estadios de Tanner, que son 5 estadios, allí nos muestran el crecimiento del botón mamario, eh, el crecimiento del vello púbico, el crecimiento en los hombres en los testículos, en el pene. Entonces todo tiene también en cada etapa estas diferencias. También lo produce la hormona adrenarquía, que pone en marcha unas modificaciones corporales que culminan en la consolidación de un cuerpo adulto y facilitarán la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como la producción de la hormona gonarquía, que se da años después con la maduración de los órganos sexuales, estimulando el crecimiento de los genitales y los senos en las mujeres. Estos cambios que he mencionado, esta pues se llama la etapa puberal, ¿no? La etapa dentro de la pubertad que ocurre en la segunda etapa de la vida, transformando el cuerpo infantil en un cuerpo adulto con una capacidad reproductora, un crecimiento somático y una maduración ósea. Este adolescente va a experimentar cambios somáticos y psicológicos que progresan ordenadamente hasta que al final alcanza la talla adulta, la madurez psicosocial y la fertilidad. En este periodo de pubertad, en la niña se produce la menarquía, que es un evento tardío en la secuencia de desarrollo puberal que constituye el indicador de una maduración sexual que no se da igual en todas las niñas, ya que influye mucho los factores genéticos, los estados de salud, de nutrición, también los factores propios del ambiente, así también como características étnicas, ya que estudios datan que la tez negra, en la tez negra la primera menstruación es mucho más temprana que en la tez blanca. En el caso de los hombres se experimenta la espermarquía entre más o menos la edad de entre los 12 y 14 años. En esta etapa ocurre pues muy diferente porque las niñas se pueden experimentar desde los 8 años cuando es precoz o normalmente entre los 11 y 13 años. Ellas experimentan su menstruación conocida como un periodo que les acompañará durante una etapa larga de su vida o de fertilidad que dura y viene mes tras mes y dura entre 3 y 5 días. Lo que ellos experimentan como la primera eyaculación se da mientras duermen, también conocido como un sueño húmedo, y ya pues de ahí en adelante ya será consecuente al inicio de una vida sexual. Entonces, sí se experimentan en las etapas diferentes, tanto en hombre como en mujer, y también cabe resaltar que es de cuidado, de protección y de educación al adolescente en cuanto a esta etapa de pubertad en su desarrollo. ¿Por qué? Porque como algunos lo tienen precoz, esto también da inicio a una vida sexual, entonces de allí
se datan también embarazos no deseados, relaciones sexuales precoces o también enfermedades de transmisión sexual. Los cambios físicos traen consigo el aumento de la libido, el deseo sexual y las generaciones más jóvenes cada vez están iniciando las relaciones sexuales a edades más tempranas. La liberación de la información y la sociedad, la falta de educación sexual, sobre todo en las comunidades más marginales, y la necesidad que tienen hoy los jóvenes por acelerar su proceso de crecimiento ha desencadenado ese proceso. Según una investigación realizada por Coleman y Hendry en 2003, de las generaciones que ahora tienen entre 50 y 59 años, solo el 5% tuvo relaciones sexuales antes de los 16 años, mientras que entre los jóvenes que actualmente tienen 16 a 19 años, ese porcentaje asciende a un 27%. Como complemento, tenemos una teoría de sexualidad de Sigmund Freud, que demostró la trascendencia que la sexualidad tiene para los individuos, desarrolló su teoría de la personalidad, la cual tiene como base el desarrollo sexual, introdujo el término de líbido como la energía de la que emanan todas las actividades de los hombres. Con este concepto escandalizó a la sociedad burguesa de Viena al afirmar que la mayoría de las fobias y miedos tenían relación con las frustraciones sexuales. Freud adicional realizó investigaciones en niños y adultos, estableciendo que desde la más tierna infancia los niños son seres sexuales. La infancia es como un cemento, es cuando se presentan pisadas, estas pisadas con las experiencias iniciales de la vida, el cemento se va y sobre el cemento se construirá el segundo tiempo en la vida, que es la pubertad. Si todo este proceso no se realiza de manera adecuada, a medida que el ser humano va creciendo, pues va a tener La adolescencia es una etapa de la vida crítica, ya que en estas edades la apariencia física es solo uno de los temas de mayor preocupación y está determinada por factores internos y externos. Cuando hablamos de factores internos y externos, quiere decir de la influencia que tienen las hormonas y los cambios hormonales que conlleva no solo físicamente, sino también emocionalmente, que viene con ello la baja autoestima, la percepción que tienen los adolescentes sobre su cuerpo y de cómo lo perciben los demás. Son diferentes cambios emocionales que en ocasiones ni siquiera ellos mismos se toleran. Y el querer llegar a los estándares establecidos impuestos por la sociedad, todo esto afecta su salud mental y física. Bueno, agregando un poco más este tema sobre la imagen corporal, tenemos que la imposición de un modelo estético origina una inevitable comparación y discrepancia entre el cuerpo ideal que impone la sociedad y el cuerpo percibido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los jóvenes están en una etapa demasiado vulnerable, están pasando por una etapa de desarrollo donde sus hormonas están súper alocadas, por decirlo de alguna manera. Y aparte de eso, llega toda la sociedad a imponer o a mostrarles un modelo físico el cual ellos deberían seguir, entre comillas, ¿no? Entonces, esto afecta mayormente, aunque en la actualidad está afectando por igual tanto a hombres como mujeres, sigue viendo la incidencia en que afecta mucho más a las chicas, a las mujeres. Ellas son las que se la pasan más que nada siguiendo dietas estrictas, haciendo demasiado ejercicio, con tal de poder encajar en esta imagen falsa que realmente le venden los medios de comunicación, las redes sociales. Es una imagen prácticamente imposible de alcanzar, de extrema delgadez, aunque se ha visto en estas épocas también que también tratan de venderle una imagen corporal a la chica donde es hermosa solo si tiene senos muy grandes, caderas muy anchas, si tiene exactamente la figura de reloj de arena, lo que ha hecho que muchos jóvenes se sometan, incluso siendo menores de edad, se sometan a cirugías donde muchas chicas también han muerto en el proceso. Pero esto también se ve mucho en los jóvenes, en los hombres. Algunos, ciertamente ellos no se dejan afectar como más fácilmente, pero sí alguna gran mayoría empieza a hacer demasiado ejercicio, a tomar suplementos, proteínas, esteroides y cosas que hagan agrandar sus músculos para poder encajar en esta imagen que les vende la sociedad. En cuanto a la metodología, el enfoque de investigación es un método de análisis cualitativo
en donde se observan los resultados y las conclusiones de los diferentes estudios seleccionados. A partir de esto se determinan las brechas en el conocimiento y se triangula la información para dar lugar a la discusión y los resultados. En cuanto al diseño de la investigación, es documental. El tipo de documento, artículo o tesis de carácter científico, estudio donde se evidencia la descripción de los cambios en los adolescentes. Publicaciones realizadas en Hispanoamérica y escritas en idioma español. El rango de la publicación es de 12 años, es decir, investigaciones o estudios publicados entre los años 2012 y 2023. En relación con la estrategia de búsqueda, esta se efectuará a través de bases de datos como Scopus, EBSCO, SCielo, Redilk, entre otros, y en buscadores como Google Académico, teniendo en cuenta los repositorios y revistas universitarias. Se utilizan como herramienta de apoyo en Microsoft Excel para listar los documentos encontrados, realizar el proceso de selección y clasificación. El tipo de investigación es una revisión documental, mediante la cual se realiza una búsqueda de literatura de carácter científico que permita dar respuesta a los objetivos planteados, el origen de las fuentes. Son revistas electrónicas y universitarias, artículos ubicados en repositorios y base de datos, además de una búsqueda adicional en Google Academy. Bueno, por otro lado tenemos lo que son las discusiones, que en palabras más sencillas serían como los resultados o las respuestas a los objetivos que tenemos. Uno de estos objetivos es definir la adolescencia y los cambios físicos que suceden allí. Entonces, lo que pudimos hallar en estos artículos científicos es que efectivamente, a pesar de que tenemos cierto conocimiento, obviamente no lo sabemos todo. Y gracias a esto pudimos definir realmente qué es la adolescencia, definir dónde inicia, dónde finaliza y todos los cambios físicos que suceden durante esta etapa. Muchas instituciones incluso no hay la educación o la preparación adecuada para poder guiar a los niños, a los jóvenes y explicarles adecuadamente lo que es este proceso. Es por eso que muchos jóvenes pues realmente no saben lo que están viviendo, se sienten abrumados y sienten en muchas ocasiones vergüenza de lo que están pasando. Pero gracias a esta investigación podemos entender lo que es esta complejidad, que vamos al segundo objetivo, que es entender la complejidad que tienen los seres humanos al atravesar por esta etapa. En los artículos nos dio muchísimas bases para poder nosotros abarcar un poco más, ahondar un poco más en el tema de lo que es la adolescencia. Todo lo que abarca a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel físico. El tercer objetivo que tenemos es aclarar las dudas mediante teorías dichas por importantes autores sobre los cambios que se producen en la adolescencia, que efectivamente dimos respuesta a este objetivo. Los artículos son científicos, son personas que los hicieron realmente de manera profesional y pues las dudas quedaron realmente aclaradas. Tal vez quedan muchas cosas por abarcar todavía, pero podemos darnos por satisfechos con la información que pudimos obtener. Analizar las incidencias, las consecuencias de cómo se perciben y se llevan a cabo estos cambios físicos en los adolescentes es otro de los objetivos, en lo cual pudimos también pues analizar que la incidencia, una de las incidencias que más vemos es el cambio de la imagen corporal y cómo afecta especialmente a las chicas, a las jóvenes. Las consecuencias que llevan a esto, como lo es debido a su afán por lo que decíamos anteriormente, encajar en un estándar de belleza, pues las chicas se someten a dietas, a ejercicios muy fuertes, extenuantes, lo que puede llevarlos a una bulimia, a una anorexia, incluso poderles afectar pues su cuerpo físico como tal. Y ahora pasamos pues a las conclusiones a las que llevamos a cabo después de realizar esta investigación tan importante y la verdad tan satisfactoria para nosotras, en la cual una de ellas es que en este trabajo logramos identificar algunas variables que marcan cambios físicos en los adolescentes y la importancia de las mismas.
entendiendo que del buen desarrollo que se da en la etapa puberal se obtendrán bases de maduración para la vida adulta, reconociendo los cambios físicos, psicológicos y sociales, ya que todo esto es una preparación. Todos los seres humanos tenemos que pasar por esto sí o sí para poder llegar a una etapa adulta y depende de cómo lo atravesemos, está definiendo nuestra vida adulta. Otra de las conclusiones que tenemos es que la adolescencia está marcada por cambios físicos, hormonales, conductuales y psicológicos, entre los que se encuentra la aparición de la primera menstruación, que en el común de la sociedad es el paso de niña a mujer. Biológicamente indica que su cuerpo ha madurado y se encuentra listo para la fecundación. Esto a nivel hormonal y biológico, sin embargo, su cerebro indica que aún no está listo. En cuanto a la imagen corporal, ha sido diseñada por una sociedad llena de creencias y consumidora, afectando primordialmente a los adolescentes, quienes sufren cambios corporales en esta etapa de transición, más vulnerables a la hora de creer en estas imposiciones, conduciéndolas a tomar decisiones incorrectas, como por ejemplo existe la imposición de la belleza en una extrema delgadez, y así por muchas cosas más. Los adolescentes incluyen dietas extremas, actividad física en exceso, mantenerse muy delgada y que ese cambio que se produce no sea tomado de forma natural. Finalmente, la parte psicológica y de la salud se ven afectadas significativamente cuando no se tienen bases de personalidad y biológicas. Estas bases pueden sobrellevar los cambios de una mejor manera. También se puede ser negativo sufriendo con trastornos alimenticios como anorexia o bulimia nerviosa, todo por una percepción distorsionada del pensamiento, de aquellos pensamientos dicotómicos e ideas de autorreferencias erradas. Bueno, llegamos a algunas recomendaciones que tenemos para futuras investigaciones, para futuros proyectos integradores. Una de ellas es que sería pertinente contar con la asesoría por igual por parte de ambos docentes. A esto nos referimos a que ojalá se pudiera en una sola tutoría estar los dos docentes presentes para que quede totalmente claro la rúbrica, para que quede claro el apartado que cada docente está solicitando y pues así se puedan aclarar mejor las dudas. Otra de ellas es que ya que este proyecto integrador es totalmente indispensable pues para la preparación de nuestro proyecto de grado más adelante, em, bueno, es prácticamente lo que acabo de decir. Lo que queremos es que se logre tener un espacio con ambos tutores para que se lleve, digamos, el nivel estructural y metodológico de del mismo proyecto integrador, pues quede muchísimo más claro, ¿no? Ya que vimos, pues, algunos pequeños, podríamos decir, no problemas, pero sí un poco de angustia en el momento de presentar nuestros trabajos, porque a un docente, pues, le pareció bien nuestro trabajo, el otro docente de pronto no estaba tan bien nuestro trabajo. Entonces, quedamos un poco en duda realmente de qué es lo que quería cada docente. Y pues de esto aprendimos muchísimo, logramos pues ya adaptarnos, que pues esa es la idea, ¿no? Adaptarnos tanto a uno como a otro docente, pero para una próxima proyecto integrador, pues eso es lo que esperamos obtener. También buscar espacios diferentes a los de la tutoría para dar un mayor acompañamiento al estudiante, pues así para aprovechar las tutorías en cuanto a ahondar sobre los temas que nos dejan en plataforma. Pues muchas veces, en el caso de investigación, pues fue muy enriquecedor todo lo que el profesor comparte y sabíamos que era extenso todo lo que tenía que decirnos, pero nos faltó ahondar de pronto en la temática que aparecen en cada unidad en la plataforma. Entonces, eso pues también lo veo importante. También pues ya para finalizar esta grabación, creo que es un proceso enriquecedor para cada una de nosotras porque nos está dando las bases para un futuro, algo que nosotros tendremos que hacer, que es nuestra tesis. Entonces, pues cada aporte que nos han dado ha sido
bastante constructivo para nosotros. Entonces, les agradecemos mucho.